Hola, somos Tangente. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más. Hoy ya, ahorita como ya se sienten las fechas navideñas de cierre de año, ya decidí que todos mis programas de aquí en adelante hasta enero van a ser de cierre de año. Así que para eso vamos a platicar eso. Y así que ya les cuento quiénes están conmigo aquí. Marielo Chan, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de terminar este año en Tangente. Sí, va, qué alegre. Y además con Carlos, porque nunca habíamos coincidido. Que ya dije el nombre. Ya dijiste nada, no, pero no importa. Carlos Kessler, ¿cómo estás? Bien, gracias, un gusto estar acá, igual en modo navideño, pero listo para recapitular. Qué alegre, ¿no? Ahí la idea es que vayamos como hablando de cómo vivimos este año movido, tuvimos, casi no tuvimos traspaso de mando presidencial, y luego pues también ha sido un año que pensamos que se iba a poner un poco más tranquilo, creo yo. O sea, y en algunas cosas ha sido así, pero en otras no. Así que eso vamos a hablar un poco. Pero bueno, si quieren arranquemos. Yo tiro la pregunta para que hablemos un poco. Pero ¿cómo vivieron este año? ¿Qué temas les impactaron más? Y tal vez qué fue lo más duro en este arranque, digamos, desde que empezó el gobierno y ahorita. Démosle la palabra al más joven. Va, dale. Eso es trampa. No, sea más joven. Y antes de grabar nos dice, Mario le pregunta, ¿qué edad tenías para el gobierno de la UNE? Carlos, tenía como 10, 9. Dice. Mal. Me están ahí ninguneando por ser joven. No, al contrario, dándote la palabra, la prioridad. Tú marcas No, la conversación qué del día bonito de hoy. ser joven y pila, Sí. ¿verdad? Gracias. Otro ya solo así. Uno ya solo es viejo. Y ahí quedó. Ya nada, sí, ustedes ajá. están pilas. Pues uno de los temas que más me impactó a mí este año... A ver, si yo hago el contraste, creo que el año pasado sí fue una montaña rusa, pero diaria. O sea, todos los días pasaba algo y desde los medios, desde la prensa, siempre estábamos ahí al pie de cañón de jornadas larguísimas, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Este año sí tuvimos momentos así, pero creo que no diario, o no semanal al menos. Habían como periodos un poco más largos donde la crisis se agudizaba y la coyuntura se ponía más álgida. Entonces creo que esa es una gran diferencia. Pero yo este año me dediqué a seguir principalmente el organismo ejecutivo y de forma específica Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo. Entonces a mí me impactó mucho toda la gestión que hubo del Ministerio de Comunicaciones porque creo que sufrió como varias etapas, ¿verdad? Teníamos la de Jazmín de la Vega, la de Félix Alvarado y ahora que la ministra interina, le dicen, es Paola Constantino. Pero creo que según el ministro hubo una tónica completamente diferente alrededor del Ministerio de Comunicaciones. Con Jazmín de la Vega a nivel público... Creo que sí se mostró al inicio como la ministra anticorrupción del gobierno, ¿verdad? Y terminó con grandes señalamientos de corrupción, lo cual me hace dudar de cuáles eran los filtros desde mía, ¿verdad? O sea, sí se tomaron el tiempo de pensar qué perfiles estaban incorporando al gabinete. Luego con el periodo de Félix Alvarado también hubo un tema, digamos una narrativa anticorrupción, pero a él sí se le vino encima la crisis, creo más que Jazmín de la Vega, la crisis de la red vial, el kilómetro 44, el puente Nahualate, un montón de cosas. Y tal vez Y ahora es una nebulosa ahí extraña que el Ministerio de Comunicaciones Mete ni una suena. pregunta ahí porque algo que, y Félix lo señaló en su Twitter y creo que fue evidente, es que al día siguiente que sale, se acabó la crisis de infraestructura, ¿verdad? O sea, Sí. ya nadie habla del kilómetro 44, la cosa se calmó en redes, o sea, claramente tenían los cañones apuntados hacia Félix, o sea, había algo en él y las personas que lo rodearon durante el tiempo que estuvo ahí que incomodaba mucho hay que decirlo, a los net centers, a las fuerzas, digamos, que están acostumbradas a comer de la corrupción, o sea, había algo ahí. Incluso las cámaras empresariales, porque obviamente no lo tengo medido, pero creo que la mayor parte de pronunciamientos en contra del Ministerio de Comunicaciones en este año fueron cuando él era ministro. Con Jazmín de la Vega no recuerdo un posicionamiento así serio, tal vez en parte porque ella viene del sector privado, ¿verdad? Ella fue recomendada por la Cámara de Construcción a Arévalo para que asumiera el puesto y sí, Félix Alvarado como que suscitó ahí incomodidades cuando estuvo al frente del ministerio. Entonces, para mí, todos esos cambios de esa cartera son interesantes de analizar. San Miguel, Madera San Miguel, no es solo madera. También tienen muchos otros productos que ustedes pueden adquirir y que pueden servirles para remodelar su casa, construcción y demás. Por ejemplo, tenemos una oferta hoy en Madera San Miguel. En la compra de una cubeta de pintura, les regalan un galón. Únicamente aplica para las tiendas de Zona 8, Zona 9, Roosevelt y Carretera El Salvador. San Miguel tiene la marca Protecto, que es una pintura muy buena. Así que si ustedes quieren acercarse a cualquiera de estas tiendas, como les decía, la tienda de Zona 8, Zona 9, Roosevelt o Carretera El Salvador,
pueden adquirir ahí esta oferta que les comenté. Protecto, una muy buena pintura que está de venta en Madera San Miguel. Sí, yo creo que vamos a seguir. O sea, creo que es un tema que no se ha calmado porque obviamente hay muchas cosas ahí en el tintero. Pero Marielos, tu tema más Bueno, hay dos temas. chocante este El año. primero, la relación al Ejecutivo y Legislativo, que me parece interesante y particular. Y aquí que está Carlos, vamos a poder platicar un poco más de eso. Y creo que con la aprobación del Presupuesto General de la Nación del 2025 ya obliga básicamente a Bernardo Arévalo y a la bancada a tener una mejor relación entre ellos y al presidente y al Ejecutivo a tener una mejor relación con el Congreso. ¿A qué me refiero con esto? La aprobación del Presupuesto General de la Nación lo plantea el diputado Samuel Pérez como la posibilidad de finalmente tener un presupuesto que ellos lo diseñaron y que les va a permitir hacer todas esas cosas que posiblemente no hicieron en el primer año. Pero esto también trajo un costo político para la bancada y para ellos y para quienes aprobaron el presupuesto, que es la ampliación del salario de los diputados, el aumento del salario de los diputados y la indemnización que van a tener. Entonces hay un costo político alto que ellos pagaron por aprobar esto. Y hay como un consenso dentro de los que le gustan discutir política de que esto les permite al gobierno de Semilla hacer lo que dicen que quieren hacer, pero además también a romper las excusas. Entonces, en un año vamos a poder ver si efectivamente este costo político que adquirieron valió la pena, porque eso significó mejores cosas para la población en general en términos de servicios públicos, en términos de infraestructura, en términos de programas sociales, etcétera, o simplemente fue el inicio de el fin, digamos, de esta favorable opinión pública que ha tenido el gobierno hasta la fecha, ¿verdad? Y esto, como te digo, obliga a ambos, a tanto a la bancada oficial como al Ejecutivo, a mejorar la colaboración. ¿A qué me refiero con esto? Van a necesitar que hagan una estrategia para que los ministros dejen de ser citados las cantidades de veces que son citados. Estamos hablando de que ellos son citados, los diferentes ministerios, por lo menos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Infraestructura en su momento, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, 3 veces por semana. Si lo multiplicamos por las 3 horas que esto significa, estamos hablando de que 9 horas a la semana. Esto se convierte en un montón de trabajo que hay que hacer, porque no solo son las 3 horas que se presentan en el Congreso, sino lo que preparas para llevar a presentar al Congreso. Y eso limita la capacidad también de los funcionarios y los desgasta continuamente para poder cumplir con las metas que ellos tienen como ministerio. Entonces, eso significa que efectivamente el gobierno, el Ejecutivo, los ministerios y la bancada oficial tienen que mejorar su estrategia para limitar estas situaciones que en su mayoría vienen de la bancada Vamos, ¿verdad? Que creo que vos también contribuye a varias. Sí, definitivamente. Y es difícil sostener que la bancada Vamos está haciendo un ejercicio de fiscalización, porque definitivamente no lo hizo cuando estuvo el gobierno de Alejandro Yamatei. Y además sabemos de que sus intereses, por lo que han demostrado, porque ya estuvieron en gobierno, no son legítimos ni genuinos, ¿verdad? Entonces hace difícil que estas situaciones sean sostenibles a lo largo del tiempo para defenderlas como un proceso de fiscalización. Y lo otro que me parece interesante y desafortunada, porque uno hubiera esperado que estas condiciones cambiaran, es la persecución política que todavía sigue en contra de diferentes personas que son parte del gobierno, que apoyaron al gobierno o que simplemente están buscando perseguir la corrupción y acabar con ella. Y específicamente me refiero al caso de la SAT y lo que demuestra con el caso B410 y el caso Eureka, ¿verdad? Porque o sea, eso también es otro de los elementos más importantes que vimos este año. No estamos hablando solo de una gran red de empresas ficticias que generaban contratos con el Estado y que no cumplían con esos contratos, sino que además defraudaron al fisco. Estamos hablando de 2 grandes actos de corrupción. No solo no les bastó no hacer y cumplir por lo que se les estaba pagando, sino además quisieron evadir impuestos. ¿Y qué sucedió con este caso? El Ministerio Público se sale a combatir a la persona que está denunciándolo, ¿verdad? Yo creo que ahí Carlos hizo un excelente hilo en Twitter que lo recomiendo que lo vean, donde explica precisamente qué es lo que se está viviendo en este momento, ¿verdad? Y las persecuciones que se ha dado en contra del periodista Juan Luis Font y en contra de otras personas, que me parece que la expectativa era de que estas condiciones cambiaran. Si van a ir a un convivio, yo particularmente les recomiendo que se tomen un Paris Mart media hora antes del primer trago.
se toman su Parismart y con eso evitan los molestos efectos de la goma. A veces pues nos vamos a echar un par de cervezas, un par de vinos, no sé, todo con moderación, pero siempre es bueno levantarnos al día siguiente como que sin nada. Así que Parismart lo pueden encontrar en Super 24, farmacias, aquí en Tangente se lo recomendamos. Uh-huh. Tal vez entremos a un poco, Marielos ahí ponía varios temas, pero hay uno que me parece interesante hablar. A ver, Semilla dice que el tema del aumento de salarios a los diputados no fue parte de la negociación para aprobar presupuestos. O sea, ese fue un gol que les metieron a última hora. Se sale un poco de control de ellos no votan a favor y la cosa pues queda ahí aprobada y ahí no hubo mayor cambio. Pero lo que sí estuvo en mano de ellos fue toda la negociación que se hizo para darles más dinero a los cocodes, ¿verdad? Esa es realmente la llave que se usó para mover los votos en el Congreso. A ver, que hay muchas cosas que decir. Hay quienes decían, miren, esa es la misma corrupción de siempre, ¿verdad? Hay quienes dicen, pues no, o sea, no es la misma corrupción de siempre porque esto se parece más a lo que se hacía antes, por ejemplo, en tiempos de Berché, con el famoso PACUR, ¿verdad? Que era un programa en el que los diputados podían negociar sus proyectos, ¿verdad? El listado de obras para llevar a sus distritos, ¿verdad? Eso es más parecido a esto que a la corrupción del gobierno anterior, donde sabemos que se les daba un sobresueldo a los diputados para que votaran, o sea, se compraba el voto del diputado. Esto es muy distinto, es más institucional. Pero lo que no vamos a hacernos locos tampoco es en decir que sí, hay corrupción en los cocodes. O sea, hay corrupción a nivel de las municipalidades, los diputados distritales, muchos son contratistas del Estado, o sus primos, sus hermanos, los alcaldes también, y los cocodes, ¿verdad? Entonces, tal vez eso manchó eso un poco a la bancada Semilla o no, o es parte de la negociación política. No sé cómo lo ven ustedes. Difícil opinar. Ajá. Yo me inclinaría a decir que en el contexto que tenemos actualmente, pudiera ser que sí los manchó, porque la responsabilidad tal vez final no caería solo sobre ellos, sino sobre el Ejecutivo para garantizar que esas obras que tal vez se asignaron a los distritos de los diputados se hagan de forma transparente. Y eso es muy difícil porque hay que romper con el sistema de los codedes, que debajo de los codedes están los cocodes y los comudes, ¿verdad? Ese fue uno de los temas que investigué en Plaza Pública a inicio de año y uno de los datos para que vean como que el funcionamiento de esa máquina de los cocodes. Las obras que se deciden hacer a través de esos consejos se proponen desde el nivel comunitario primero, que son los cocodes, ¿verdad? Luego municipal, los comudes y al final los codedes, que son los departamentales. Usualmente se definen en reuniones, que se anotan así en un papel, vamos a hacer la escuela en tal lugar, no sé, el sistema de agua potable en tal otro. Y entonces hay un estudio de ACIES, que también lo recomiendo, que yo lo incorporé en ese reportaje que hice, que muestra que el tiempo que los miembros de estos consejos tardan en aprobar esas obras es como de 5 minutos o 10 minutos. Entonces se muestra que ya está predefinido desde antes, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser que sí se haga la escuela, sí se haga el sistema de agua potable, pero si se determinó desde antes que la empresa que lo iba a hacer es lo que decías, del primo del diputado, del hermano del diputado o del propio diputado con otro nombre, hay un altísimo riesgo de corrupción y eso no se puede evitar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se trata es que el Ejecutivo garantice que se vayan a hacer las obras y que que los responsables no sean esos mismos actores de siempre que a nivel interno, tal vez, sin que el Ejecutivo lo sepan, pueden aumentar los costos o hacerla de baja calidad para robarse una parte del dinero. Entonces, esa es la mayor responsabilidad para mí y es lo que decía Marielos, que obliga a que la bancada y el Ejecutivo se coordinen, ¿verdad? Porque si la bancada va a dejar pasar esto, bueno, entonces que el Ejecutivo minimice esos riesgos como es su obligación, ¿verdad? Entonces, eso diría. Lo que sí nos trajo esto es una discusión sobre digamos, política cruda, ¿verdad? Que es, el Congreso estaba bloqueado para Semilla, ¿verdad? O sea, ahí no les pasaban nada. Es hasta que se abre este chorro, digamos, que empiezan a fluir un poco los votos. Y hay una bancada oficialista ampliada, grande, que les ha permitido aprobar otras cosas. La ley de cáncer, la ley de competencia, temas que tenían en su plan de gobierno, que si bien no son vitales para Semilla, sí son importantes dentro de, digamos, las promesas que hicieron de gobierno. Pero también les aprobaron la reforma a la ley de crimen organizado, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, sí ha sido útil, pero había una discusión. ¿Será que Semilla dio mucho a cambio de muy poco? Sí, eso es lo que te digo que estará por verse en el próximo año. Si la apuesta que ellos hicieron fue porque tienen pensado más allá de estos meses y regreso de los derechos que le corresponden como bancada, si tienen más pensado como que esto les va a permitir tener un legado específico porque van a poder construir las obras que se estipularon en la ley de infraestructura, por ejemplo, o va a finalmente
cumplirse con el hospital de cáncer, que también se integró en la ley integral de cáncer, etcétera. Yo creo que si esa apuesta se confirma y de que efectivamente lograron esto, fue una excelente negociación, porque sí hay algo trascendental para beneficio de la población, no para beneficio de la bancada, para beneficio de la población. Pero si empezamos a notar que no regresan sus derechos como bancada, porque recordemos que desde un inicio la persecución en contra de la bancada es política, no es legal, no está necesariamente apoyada con una legalidad y con un valor de derecho. Me parece que esa persecución va a continuar a pesar de las reformas a la ley del crimen organizado o la delincuencia organizada. Entonces, si no logran regresar sus derechos, si no logran fiscalizar eficientemente, como dice Carlos, la ejecución de los COCODES, si esto no lleva a neutralizar la política de persecución que tiene el Ministerio Público en contra de básicamente gente que haga su trabajo, me parece que entonces sí se dieron demasiado. Creo que otro tema que no lo hemos planteado es que efectivamente ellos entraron en un contexto donde los diputados son transaccionales. Ellos ingresaron a su curul de manera transaccional y lo que van a querer es que se les devuelva la inversión inicial que ellos hicieron para poder participar políticamente. Entonces, de alguna u otra manera, ahí ya estaba condicionada mucha de la relación y la negociación política que iban a tener. Lo que yo hubiera esperado es de que tú aspiras que dentro de 4 años ya no sea la gran cantidad de diputados transaccionales los que ganen una elección, sino vos hubieras procurado las condiciones necesarias para que más gente similar a ti, quizá no ideológicamente, entre al Congreso y entonces las negociaciones transaccionales empiezan a reducirse. ¿A qué me refiero específicamente con esto? Con una reforma profunda de la ley electoral y de partidos políticos que rompa con las dinámicas actuales en donde básicamente para aspirar a una curul o para crear un partido político entras en dinámicas clientelares o transaccionales. Entonces, quizá no lo iban a vivir en este proceso, en estos 4 años de legislatura, pero iban a construir las condiciones para que eventualmente se rompieran estas dinámicas transaccionales en un futuro y que para quien les siga, o si son ellos, o si son otros, ya no tengan que volver a replicar esto. Entonces, creo que ahí perdieron una oportunidad fundamental. Definitivamente, yo creo que pudieron haber aspirado a más. No hubiera dejado o descartado la posibilidad de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, porque la realidad es de que mientras siga Consuelo Porras en el poder, es una amenaza no solo al gobierno, es una amenaza a la gobernabilidad y a la institucionalidad del país. Cada acto que ellos hacen erosiona la institucionalidad del país. Así de simple. Porque no están utilizando el derecho ni la legalidad para poder perseguir a quienes sí corresponden. Recordemos que no hay ningún tipo de persecución en contra de ningún funcionario del gobierno de Alejandro Yamatei. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando Félix Alvarado renunció? 2 días después tenía al MP en su casa y en la casa de su hija. Entonces, eso es evidente. Entonces, me parece ahí que vamos a tener que esperar 1 año para ver si esta apuesta que ellos hicieron fue la correcta. Pero sí nos corresponde a quienes estamos afuera presionar para que estas fiscalizaciones en los CODES se den. Yo sí estaría poniéndole mucha atención al ICEFI para ver esas recomendaciones para que esto se cumpla y también ayudar a que los funcionarios quienes están en el ministerio también puedan hacer su trabajo y que esto limite la capacidad de los diputados a que los estén cuestionando una y otra vez también, ¿verdad? O sea, vuelvo a reiterar lo de las citaciones. Es que tal vez no se ha hablado lo suficiente, pero el desgaste político que le hacen y humano y social a los funcionarios es enorme y el resultado de esas citaciones no necesariamente se convierten en mejores servicios públicos o en mejores políticas públicas, sino básicamente es llevarlos a un estado donde vamos a humillarte públicamente en mis redes sociales y qué bien se siente humillar a los funcionarios en lugar de qué bien se siente colaborar a que finalmente le esté llegando un servicio público a una población, a una comunidad. Sí.
Editorial Piedrasanta ya tiene para ustedes a disponibilidad las agendas 2025. Hay una edición especial de Paulo Coelho, pero también podrán encontrar ustedes de muchos personajes como Snoopy o cualquier otro que les guste. Eso en Editorial Piedrasanta. Recuerden que también tienen un amplio catálogo de libros que pueden ustedes encontrar en piedrasanta.com, que pueden comprar en línea y se los pueden llevar a su casa. Un excelente regalo para estas fechas siempre es un libro, así que visiten Editorial Piedrasanta, que puede ser en versión física, digamos, ir a una de las tiendas de Piedrasanta, en zona 1 particularmente, o hacerlo a través de las redes sociales o la página de internet. Bueno, la pregunta que hacías de si en este año Semilla se dio muchísimo en el Congreso, y Marielos decía que eso es una respuesta que vamos a alcanzar a ver el otro año, ¿verdad? Pero, o sea, yo concuerdo, pero creo que ya podemos empezar a ver algunos adelantos porque, aunque, pues sí, se aprobó el presupuesto y todo, a pesar del aumento del salario de los diputados. Y sí, se aprobó la reforma de la ley de delincuencia organizada. En este punto específico, el MP no se ha detenido en la persecución contra el partido. De hecho, bueno, la reforma se aprobó a mediados de noviembre. Se publicó, se entró en vigencia el 7, que después de que Bernardo la sancionara. 2 días antes, la FES y Freddy Orellana envían un oficio al Tribunal Supremo Electoral, prácticamente presionándolos y preguntándoles cuándo van a hacer oficial la cancelación del partido. Eso fue después de que se aprobara la reforma. Entonces, a mí me da la impresión de que en lugar de disuadir al MP de perseguir al partido, les dio más fuerza para asegurar de que el partido estuviera cancelado. Entonces, si eso llega a suceder, para mí sería fatal desde los ojos de Semilla, ¿verdad? Pero sí, fatal. Sí. Y agravaría esa percepción de la población, que ya hay una parte de la población que lo siente así, de que prometieron todo y no lograron cumplir nada. Independientemente de las razones de si son corruptos, si son ineptos, lo que sea, el hecho es que esa es la percepción, ¿verdad? Y es lo que también decía Marielos. A inicios de año, la aprobación era altísima, ¿verdad? Pero sí vimos cómo a lo largo de los meses fue cayendo y no fue pública la medición de Sid Gallup, pero se sabe, ¿verdad? E incluso ellos sí publicaron los presidentes mejor evaluados de Latinoamérica y no figuraba Bernardo Arévalo como sí lo hizo a inicios de año. Entonces, eso también es preocupante porque no solo habría un grupo político que no es capaz de lidiar o de ganar la partida de ajedrez, como dicen, con sus rivales en el tablero político, sino que encima tenés a la población en contra, ahí es muy difícil regresar al nivel de popularidad y aceptación que tenías antes y ganar la partida de ajedrez como se supone que lo debiste haber hecho antes, con el respaldo de la población. Yo lo platicaba con una politóloga española de cómo realmente se hace eso, porque para mí la pregunta es, por ejemplo, en el caso de la persecución política a opositores, miembros de Semilla o periodistas que mencionaba Marielos, ¿verdad? Digamos que ahí la expectativa era que el gobierno de alguna manera actuara para que eso ya no sucediera. Sigue sucediendo, bueno, hay un fallo, pero para mí, y esa es una pregunta que me gustaría dialogar con ustedes porque yo me rompo la cabeza y no encuentro la respuesta, es cómo el gobierno podría actuar para incidir en ese tipo de cuestiones, pero sin violar la separación de poderes. Para mí ese es un punto fundamental. Tal vez me pueden señalar de moralista y de legalista, pero ¿cómo se hace para actuar sin tampoco vulnerar la democracia y contradecir tu propio discurso? Y eso es lo que yo platicaba con una politóloga española, que hay una entrevista ahí en Plaza Pública. Ella decía que al final de cuentas depende de las negociaciones, pero yo siempre me quedo con la duda de qué tipo de negociaciones se pueden hacer sin pasarse llevando por el arco del triunfo la separación de poderes. Ella sí lo tenía claro. Decía que un gobierno, para ser democrático, no puede al mismo tiempo vulnerar la democracia. La población tiene la percepción de que tal vez Arévalo se está pasando de no sé, como de respetuoso de las reglas porque termina en no hacer nada, pero no sé cuál es ese punto medio en donde sí se puede hacer algo, pero tampoco sin caer en contradicciones, ¿verdad? Los mejores productos para evitar cualquier tipo de parásito en sus perros o gatos lo encuentran ustedes en la familia Bravecto. Bravecto tiene diferentes presentaciones para perritos, por ejemplo, el de 1 año de duración, que es inyectable, se lo encuentran en veterinarias, el de 3 meses o 1 mes de duración, que son pastillas masticables, que lo encuentran también en pet shops, agroservicios y veterinarias, y para sus gatos les recomendamos Bravecto Plus, en pipeta, que lo encuentran también en veterinarias, pet shops y agroservicios. Importante, cuando busquen Bravecto, busquen que en la caja tenga un holograma. Ese holograma les garantiza que el producto viene en la caja porque ese holograma se coloca aquí en las bodegas de Guatemala y que el producto además ingresó
al país de forma legal. Así que recuerden, si van a comprar Bravecto para sus perros y sus gatos, recuerden que tiene que tener este holograma, que es el que los identifica como un producto original. Y digamos, ese problema que vos planteas lo vimos hace poco, digamos, en la reacción al caso contra Félix, ¿verdad? O a la acción contra Félix. Se esperaba que saliera un Bernardo Arévalo a dar un mensaje fuerte y demás, y lo que salió fue a mal explicar una acción medio que jurídica, que al final no se concretó en casi nada, porque, digamos, dijeron que iban a citar a la fiscal, pero no tenían clara la ruta, y después arman la ruta, que es el gabinete este gabinete específico, que bueno, muchos días después, y ya la cosa se había muerto, digamos, al menos en la opinión pública. Pero había otra cosa, y la otra es el tema de que la colaboración de la PNC. O sea, digamos, salen ahí a decir algo que no podían hacer, que era que la PNC iba a ir caso por caso viendo si procedía o no con la orden de captura y demás. Pero, digamos, eso no tenía ni pies ni cabeza en aquel momento. Aquí lo hablamos. Era una estrategia muy mala. Y él sale a mal explicarla y luego se enoja con Ferdi en Montepeque, ¿verdad? Con los periodistas que le cuestionaban, ¿verdad? Porque la estrategia estaba mal hecha en ese momento. O sea, improvisaron cuando lo que se esperaba era un mensaje más político que una estrategia, digamos, jurídica, ¿verdad? Ahora, yo creo que por lo menos habría algo, y yo no opino mucho, pero hoy sí me gustaría hablar, porque hablando que pones este tema, pero yo creo que por lo menos deberían jugar el juego narrativo, o sea, por lo menos ganar a nivel narrativo, aunque lo jurídico esté digamos, amarrado, ¿verdad? Porque hay cosas donde el juego narrativo tiene un peso, por ejemplo, en las decisiones de la CC. O sea, la CC, conforme ve al gobierno más débil o más fuerte, así toma decisiones también. Porque sabemos que la CC toma decisiones políticas, ¿verdad? O sea, las revisten de ese lenguaje jurídico, pero se van un poco por donde les marca el ambiente político. Y si el gobierno está constantemente perdiendo a nivel narrativo, a pesar de tener una opinión o que tenía una opinión pública favorable, y que se está enfrentando a la gente más despreciable que hay en este país, porque no solo es la gente que está en el Ministerio Público, sino también la oposición. O sea, un Alan Rodríguez, esta gente que está ahí, Sandra Jovel, que son personas que nadie los quiere. O sea, pues en sus casas tal vez, pero digamos que a nivel político nadie les tiene aprecio. Entonces, yo ahí sí veo que, digamos, el fallo por lo menos está a nivel de la estrategia política y a nivel de la narrativa, creo yo. O sea, por lo menos ahí deberían estar ganando siempre. No sé. Sí, yo creo que hay dos elementos que tú mencionas, Carlos, que nos pueden dar luces de la propia respuesta. La primera, la opinión pública y el poder de la comunicación y el poder de la opinión pública. Creo que se desestima el nivel de poder que eso puede generar. Sobre todo, me parece que el gobierno ha desestimado ese poder que le permitió en un principio ganar la elección. Ellos no tenían ningún poder real cuando estaban compitiendo políticamente en las elecciones del 2023. Ganaron las elecciones a partir del poder de la opinión pública que les permitió pasar a segunda vuelta, que además les permitió que hubiera una segunda vuelta, ¿verdad? Recordemos que también hubo un intento de no llegar a segunda vuelta y que le permitió conseguir los suficientes números de fiscales que estuvieran en la mesa en cada centro de votación para asegurarse que ese proceso se iba a respetar, ¿verdad? Eso fue lo que les permitió, en un principio, ganar la presidencia y ganar la elección. Entonces, ahí hay un poder real que no se consideró, que no se le dio el valor y que eso, de alguna u otra manera, también limita el actuar que pueda tener en este momento. ¿Por qué ese poder fue tan importante? Que también les permitió que se diera la transición del 14 de enero. Hay una escena en particular que me llama mucho la atención, que es la escena de Tres Quiebres, cuando gana la elección Samuel Pérez en la junta directiva y su forma de comunicarlo a quienes estaban viendo su live en ese momento fue: ganó Guatemala. Eso te dice el estado del momento de las cosas que se estaba viviendo. Había una percepción fuertísima que si no se juramentaba a Bernardo Arévalo, Guatemala iba a perder. Y si sí, Guatemala iba a ganar. Eso es poder real. Entonces, ahí había una oportunidad para plantear todas estas cosas que nosotros estamos planteando que no se hicieron, pero bueno, se perdió. ¿Qué es lo que le correspondería hacer ahora para poder precisamente combatir lo que está haciendo la fiscal general? Es retomar el valor de la opinión pública y eso se retoma de dos maneras. Uno,
comunicando constantemente de que sí han habido cambios a pesar de la persecución de la fiscal general, porque recordamos que eso es la realidad. O sea, a pesar de que existe una persecución continua en contra de los funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo, han logrado conseguir X, Y, Z cosas. Porque la realidad es de que sí han habido logros que valen la pena mencionarlos, como lo que hablábamos fuera de aire cuando dije que el Ministerio de Salud va a lograr triplicar los centros de salud en un año de los que hizo el gobierno de Alejandro Yamatei en 3. O sea, esto es potentísimo. Estamos hablando de que en un año triplicó 3 veces lo que hizo el gobierno de Alejandro Yamatei en 3 años. Entonces, ¿por qué la gente no lo percibe? ¿Por qué la gente no lo hace? Y lo segundo es de que él también tiene que tener la capacidad de mostrar que tiene poder, que toma decisiones y sobre todo que defiende a quienes valientemente asumieron el mandato de cambiar Guatemala, porque esa es la realidad. Muchos de los funcionarios que hoy están en el gobierno es gente que dejó su comunidad, de su trabajo privado o inclusive internacional, inclusive su país donde vivía, porque sabemos que hay gente que ha venido de otros países que son guatemaltecos, el caso de Félix, a asumir esta responsabilidad. Y entonces él tiene una responsabilidad con ellos también, de defenderlos porque ellos respondieron a su llamado cuando él se los hizo. Entonces me parece ahí que hay una poca valoración sobre el poder de la opinión pública y una poca estrategia de cómo poder retomarla de nuevo. Porque cuando tú tenés al pueblo de tu lado, cuando tú tenés la verdad de tu lado, que la verdad está de su lado, realmente estos ataques empiezan a debilitarse. Consuelo Porras en enero no es la que es hoy. Ángel Pineda y los otros fiscales no son lo que eran en enero, ¿verdad? Recordemos también que hay otras instancias donde también les cobraron y ellos tuvieron que pagar el costo de sus malas decisiones al no ser votados por las comisiones de postulación. O sea, Curruchiche no fue votado por ninguna persona porque nadie iba a asumir el costo de votarle a un corrupto, a alguien que persigue injustamente a las personas. Entonces me parece ahí que el valor de la opinión pública se está desestimando y eso puede ser un gravísimo error. Y por último, ayer teníamos precisamente una conversación con uno de los grandes politólogos de este país, donde nos decía, me temo que estas convicciones democráticas de Bernardo Arévalo solo nos terminen de demostrar que la democracia no funciona. Y ese es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque si te estás diciendo que sos muy democrático y que no hay herramientas dentro de la democracia para combatir las injusticias, ¿por qué entonces deberíamos seguir en una democracia? Y eso es peligrosísimo. Entonces me parece que ahí tiene que haber un análisis dentro del propio equipo del presidente de encontrar esas herramientas existentes dentro de la democracia para demostrar que la democracia funciona, resuelve y de que él es la opción ante la tendencia autoritaria que existe en la región. Y esa percepción que decís de que está el gran riesgo de que entonces las personas ya estén completamente desencantadas con la democracia si Arévalo no asume su papel. Yo creo que eso ya existe. O sea, hay informes de Latinobarómetro que muestran que ya la gente no cree en esta forma de gobierno. Pero para mí esto, justo lo que decís, es especialmente relevante todavía más si lo vemos como en un contexto regional. Porque en Centroamérica, Arévalo, yo estuve hace unas semanas hablando con personas del exterior, de cooperación, de organizaciones de derechos humanos, y ven a Arévalo como el presidente ideal, el presidente que todos quisieran tener en cualquier país de América Latina. Y probablemente él tiene algunos rasgos que sí, ¿verdad? Es diplomático, defiende la democracia y todo. Pero si él no logra resolver a nivel doméstico los retos que él tiene en su contexto, justo pasaría en lo que Marielos dice, que la ciudadanía se va a desencantar y va a optar por unos modelos autoritarios que tal vez sí resolverían sus problemas, pero de una mala manera, ¿verdad? Con injusticias, pasándose las reglas por cualquier lugar y persiguiendo a cualquier figura incómoda. Y eso ya lo vemos en Centroamérica. O sea, está el caso de Costa Rica, que antes era considerada la Suiza de Centroamérica, y tiene un presidente que salía con Bukele, ya sabemos, ¿verdad? Silencia la prensa, no respeta los derechos humanos. Honduras, que es prácticamente un narcogobierno, ¿verdad? Hay evidencia de eso. Nicaragua, sin comentarios. Entonces, todos sus vecinos son autoritarios, en Centroamérica al menos. Entonces, él tiene la oportunidad de frenar eso. Si no lo hace, va a permitir que continúe esa tendencia de autoritarismo, y salir de eso una vez está adentro es muy difícil. Nicaragua es la prueba para mí. Y la solución no es volverse autoritario, ¿verdad? O sea, Exacto, yo no creo que Arévalo deba negar su naturaleza.
No. ¿verdad? Sino más bien usar lo que decíamos, Mario, usar las herramientas que tenga a su disposición, que son muchas, porque además él tiene una opinión pública favorable. O sea, digamos, está claro, se ha reducido desde que tomó posesión, hay un desgaste natural y hay un desgaste inflado también porque recibe ataques por todos lados. Pero bajó por sus de todo, errores. Sí, bajó por sus errores y también porque dejan sola la opinión pública, ¿verdad? O sea, yo creo que hay falta de conducción. O sea, pareciera, y no sé, aquí hay un problema. Guatemala es un país de abogados, ¿verdad? Aquí hay más abogados. Y pareciera que también los abogados son los que están haciendo estrategia política dentro del gobierno y los que están haciendo comunicación. No lo digo por nada en particular, ni es un ataque, sino más bien es como decirles, miren, hay división del trabajo, ¿verdad? Y entonces los abogados son buenos para unas cosas, pero no necesariamente son los que te van a llevar tu estrategia política, especialmente cuando tenés mucho que ganar, si tenés a la gente de tu lado, ¿verdad? Y la gente, no me refiero a tener manifestaciones todo el tiempo a tu favor, que te estén defendiendo, como pasó el año pasado, cuando, digamos, en octubre y demás. No es eso, ¿verdad? Pero es que también lo que decíamos, la opinión pública mueve a las cortes, por ejemplo. Las mueve, ¿verdad? Mueve al Congreso, mueve otras fuerzas. Quizá acá la clave es, y podemos hacer una lluvia rápida si nos están viendo los asesores del gobierno, ¿qué son demostraciones de poder que la gente las ha aceptado y las ha validado en el pasado dentro de la historia política de Guatemala? No sé si quieren... ¿Aceptado? Digamos, una demostración de poder donde tú decís, sí, esto es como que así es lo que quiero yo. Yo tengo, pero malos ejemplos que se me ocurren. Entonces no quiero sacarlos porque creo que no son los mejores, especialmente en los últimos años, ¿verdad? Pero digamos, a ver, esto va a ser doloroso. Si no lo quieres decir... No, lo voy a decir porque ni modo. No, cuando Jimmy Morales, digamos, enfrentó el proceso de ver a su hijo preso, de ver a su hermano, bueno, no preso, pero ver a su hermano atravesando un proceso, y digamos todo ese proceso de desgaste de la CICIG, ese conflicto que teníamos en ese momento, alguien dentro de su equipo entendió que había que dar demostraciones de fuerza, que había que dar demostraciones, a ver, ojo, ellos sí se saltaron la institucionalidad, sí hicieron cosas ilegales, pero también hubo manejo a nivel de narrativa. O sea, hubo un intento por quitarle a la CICIG todo ese capital que tenía frente a la opinión pública. Y en cierta forma lograron algunas cosas, ¿verdad? Como digo, no es el mejor ejemplo, no es que me encante, pero sí había un contrincante que al principio no estaba tan activo y después se puso a la altura del otro, ¿verdad? Entonces, digamos, hablando un poco de conflictos políticos. No es que me gustaría que eso pasara ahorita, pero... creo que ahorita sí estamos viendo, o sea, como que pareciera que el MP es más fuerte, cuando no es así. Es un grupo muy pequeño, están encerrados, les quedan pocos días en el poder. En cambio, Arevalo está como en un momento de fortaleza, donde además el legislativo, o sea, su bancada, ha hecho una alianza que les ha permitido mover algunas cosas. Entonces deberían usarla más. Alianza por momentos, diría yo. Temporal. Uh-huh. Yo, tu pregunta... En esa época tenía 5 años, diría. Pero cuando María del Carmen Aceña, cuando fue ministra, removió a Joviel Acevedo del sindicato, creo que eso es algo que se podría esperar. Pero no lo ha hecho Anabela Giraca, ¿verdad? No sé si a ese tipo de ejemplos te referís. Exactamente a ese tipo de ejemplos. O sea, digamos, ¿qué hay dentro de las herramientas del ejercicio político que demuestren que hay una visión, hay una certeza de que voy a tomar las decisiones difíciles y de que yo voy a demostrar que tengo poder? Y esto es tal vez regresando un poco a uno de mis shows favoritos de Game of Thrones. No sé si han visto esta riddle, ¿cómo se dice? Adivinanza, perdón. De Varys a Tyrion Lannister, ¿verdad? Y le dice que quién tiene más poder. El rey que tiene el mejor ejército, el rey más rico, o el rey que puede pelear sus peleas solas, ¿verdad? Y la conclusión de este acertijo, que lo recomiendo ver, es de que el poder es una construcción social, en el sentido de que realmente el que tiene poder es el que tiene la capacidad de generar esa sombra y esa percepción de que si tú te metes conmigo va a haber un costo político. Uh-huh. Entonces, si tú te metes con cualquiera de mi equipo, vas a pagar ese costo político. ¿Cuál es un costo político? Recordar que tú estuviste en un gobierno corrupto,
por poner un ejemplo de si son diputados de Vamos, y de que mientras tu mandato, mientras tú estuviste en tal ministerio, mientras tú estuviste en esta administración, murieron tal cantidad de personas porque ustedes se robaron el dinero de las vacunas, lo cual es cierto. Un costo político es básicamente también reducir el presupuesto a el Congreso, por ejemplo, hubiera sido una opción, o a instituciones que solo sirven para mantener a personas que pertenecen o que son parte de este grupo que es antidemocrático y autoritario, ¿verdad? Entonces sí hay herramientas dentro de la democracia que pueden hacer. A mí también se me ocurren malos ejemplos, ¿verdad? Lastimosamente. Lastimosamente, pero el ejemplo que dice Carlos me parece peculiar. Yo creo que ahí no solo lo destituyó y lo logró. El problema fue cuando llegó Álvaro Colom y lo trajo de nuevo. Las cortes de ese entonces lo regresaron. Pero también otro ejercicio de poder de la opinión pública que fue favorable fue, veamos cómo venía comportándose el Tribunal Supremo Electoral durante las elecciones del 2023 y cómo sorprendió a todos cuando decidió mantener una segunda vuelta y una postura bastante clara con respecto al respeto irrestricto del voto de las personas. Y tal vez preguntémonos por qué fue. Porque había una opinión pública, un consenso de que mi voto se respeta. Y la Corte también. O sea, aquí nuestros queridos amigos que pusieron el famoso amparo, hubo una presión que hizo que la Corte dijera, miren, va a haber toma de posesión, no se preocupen, a pesar de que la Corte venía fallando mal. O sea, venía hasta ese entonces, digamos, decepcionándonos a todos los guatemaltecos por varios años y lo ha seguido haciendo. O sea, esta no es una Corte favorable a Arévalo, pero hay momentos donde la Corte dice como que la opinión pública, si nos vamos por este lado, se nos van a ir encima. Entonces, mejor nos portamos bien, ¿verdad? Ese mismo sentir se podría generar con un manejo distinto siento yo, a nivel comunicacional, político, con el Ministerio Público. También hay que recordar qué elementos culturales tenemos dentro de la sociedad y qué es lo que estamos acostumbrados a relacionar con poder, ¿verdad? Y esto es tal vez lo más difícil, porque sabemos que Bernardo Arévalo tiene características democráticas y tiene características de personas que, comparadas con los antiguos presidentes, tienen mucha estabilidad emocional, ¿verdad? No son erráticos, pues. O sea, no es el típico historia del presidente me va a llamar gritando y diciéndome esto y lo otro y me va a mandar a la policía. O es el presidente que está tomando todas las noches y que hay fiestas y que eso es la forma que lo controlan. O sea, positivamente no hay estos rumores con respecto al presidente, ¿verdad? Pero cómo se construye su imagen de fortaleza a partir de un poder diferente a lo que hemos visto, ¿verdad? Y estas características de alguien que toma decisiones, alguien que sabe guiar, alguien que sabe dejar claro cuál es su legado. Entonces me parece que hay cosas que podría trabajar, por ejemplo, con respecto a sus ministros, ¿verdad? Sus ministros están haciendo un buen trabajo. Quizás cuesta verlo, ¿verdad? Porque como la comunicación no nos permite ver esos avances y el costo de la ciudadano para enterarse de lo que ha hecho es muy alto y no lo hace, lo cual lo respeto porque la verdad es muy costoso venir y meterse a cada ministerio y buscar qué han hecho. Pero la realidad es de que, como te digo, no solo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo también con programas como Mano a Mano, como el Registro Social de Hogares. Estamos hablando de que hay modernización y hay una política clara en ciertos ministerios que antes eran inexistentes dentro de nuestra conversación política porque sabíamos que iban destinados al fracaso. Yo solo quisiera agregar que con el tema de la opinión pública, si bien sí se pueden dar demostraciones de poder, a veces la ciudad, siento yo, y para mí la elección en Estados Unidos lo demostró, que si solo se quedan esas demostraciones de poder en el ámbito como puramente político, en el ámbito de las figuras más altas, la ciudadanía, digamos, eso no va a terminar en una opinión pública favorable entre la ciudadanía. Para que la ciudadanía empiece a respaldar más a sus autoridades, tiene que recibir un beneficio o un impacto directo. Para mí eso es por qué ganó Trump, ¿verdad? Sí. Porque él hablaba de las cosas directas, del día a día. Entonces, para mí, ahí sí es clave, aunque sea caro, sí se tienen que transmitir esos resultados. Porque si no, digamos, alguien que se levanta a las 5 de la mañana y que llega a su casa a las 10 de la noche, que pasa todo el día trabajando, no se va a dar cuenta
de lo importante que es apoyar a un gobierno que quiera ser democrático y que quiera frenar los abusos de poder. Porque si ese gobierno no le da nada a cambio, pues entonces no se va a sentir motivado, ¿verdad? Entonces, para mí, el trabajo, digamos, a pesar de que sí hay una persecución, sí hay un panorama político complicado, eso no es excusa nunca para no dar resultados. Y para mí eso es como el punto de la democracia, ¿verdad? Que es por eso que la ciudadanía se siente tan desafectada, porque no ha terminado nunca en resultados. Sí, quizá para puntualizar, no me refería a que es caro para el gobierno, sino es caro para el ciudadano. Y el rol del gobierno debería ser que sea barato para el ciudadano entender y darse cuenta de qué es lo que están haciendo. Entonces ahí sí están fallando, porque si es muy caro, la gente no se va a informar, ¿verdad? Caro me refiero al tiempo invertido para saber qué está pasando y saber y ver concretamente que estos cambios. Yo veo algo y quiero saber la opinión de ustedes. Yo veo hay dos semillas, digamos. La semilla en el Ejecutivo me parece que está en una situación ahorita muy distinta a la semilla del Legislativo. ¿A qué me refiero? En el Ejecutivo ahorita les aprobaron presupuesto. El presupuesto que querían, que es un presupuesto alto, es un presupuesto, digamos, robusto y que lleva impregnado todo su proyecto de gobierno, digamos, en teoría. Y luego la otra es que ya terminó el primer año, que el primer año es como el de ajuste, es el de análisis, de ver cómo están los ministerios, ver cómo estaban las gavetas, ver que se habían robado todo y de reorganizarse. Ya pasaron eso. Entonces digamos que van a entrar al año con presupuesto, tienen la ampliación presupuestaria y tienen el presupuesto. Y ya pasaron la época de diagnóstico. O sea, ahorita deberíamos empezar a ver resultados y deberíamos empezar, y ellos deberían ser lo suficientemente hábiles para presentarlos, ¿verdad? La remoción de escuelas, ¿verdad? La remoción de escuelas es un ejemplo, pero me falta verlo más, ¿verdad? Las compras de medicinas con UNOPS es otro, los nuevos puestos de salud también son otros. O sea, hay cosas, ¿verdad?, que están pasando, pero me falta verlo, ¿verdad? O sea, falta que lo presenten. Ahora, el Legislativo está distinto, porque el Legislativo está dándole resultados al Ejecutivo, pero están peleando siempre en desventaja. O sea, tienen que negociar muchas cosas para pasar las cosas, no pueden presidir las comisiones de trabajo, no pueden estar en la junta directiva. O sea, están en una situación de desventaja, creo que mayor respecto al Ejecutivo, pero no sé qué piensan ustedes. Sí. Sí, pero yo no soy politólogo. Yo no soy politólogo, pero solo iba a agregar con lo que decías del presupuesto, que ahora ya tienen lo que estaban tanto pidiendo. Para mí, la infraestructura vial sí se tiene que resolver. Sí. O sea, ese es el tema para mí que quizás, aunque obviamente no lo tengo medido, pero quizás le da más enojo a la ciudadanía porque es algo como extremadamente visible. O sea, si ellos no resuelven el kilómetro 44 en este año que viene, no sé qué estaría pasando, pero sería demasiado grave. Sí. Solo nada más quería puntualizar eso. Mira, es difícil porque me parece que también arrancamos un gobierno que venía de menos 50, digamos, ¿verdad? O sea, entonces, habían cosas que se podían hacer, como hemos dicho en este programa al inicio, low hanging fruit, ¿verdad? O sea, son victorias que estaban ahí, ¿verdad? Como el aeropuerto, pero esa no se hizo. Una gran victoria y que fue fácil, digamos, porque eligieron muy bien, fue el INGUAT, por ejemplo. Sí. O sea, hablemos de Harris Whitbeck y aquí los de cabina me están diciendo sí. Para que Harris sepa que tiene sus fans. Sí, está en el sentido trabajo, que fue una excelente designación que ha demostrado que sí era necesario cambiar de personas dentro del sistema, ¿verdad? No en todas las instituciones era solo necesario cambiar de personas. Y eso me va a llevar a mi punto creo que final con respecto a lo que a mí me parece que se quedó bastante corto este gobierno. Y es de que es cierto que las cosas podían cambiar cuando tú elegías a mejores personas. O sea, eso sí es real. Creo que Harris es un buen ejemplo. Hay otras instituciones también con buenas personas designadas que han hecho cambios en sus instituciones y eso eventualmente vamos a ver mejores cosas en futuro. Pero el país y el sistema político está tan mal que necesita no solo cambio de personas, sino cambio de sistema. Y ahí es donde yo digo que hay leyes que no se propusieron, que se quedaron cortas, o que no sé por qué no las pusieron sobre la mesa para la discusión, que eran necesarias para cambiar las dinámicas y los incentivos del sistema, como la ley de servicio civil, que es algo que se prometió al inicio de
del año, ¿verdad? La ley de compras y contrataciones y sobre todo la gran lucha sobre la ley a reformas al sector justicia, ¿verdad? Que hubieran cambiado dinámicas sustanciales, quizá no ahora, pero sí dentro de 4 o 5 años. Entonces, me parece que ese fue el gran error. Suponer que era suficiente llevar a buenas personas al sistema y que eso iba a arrancar, cuando lo hemos dicho una y otra vez, ¿verdad? El carro no está funcionando. El carro tiene que cambiarse. No es un tema de pintura, no es un tema de quién lo conduce, es un tema de que el motor está mal y que en lugar de aceite le metieron agua y que eso hace que esté tronando constantemente. Y me parece que abandonamos por mucho tiempo el sistema, que no nos damos cuenta que quienes hoy lo controlan, sin estar dentro del Congreso, sin estar dentro de la presidencia, están haciendo un daño terrible a la población y consecuentemente a su futuro. ¿A qué me refiero con esto? O sea, han creado redes en donde son dueños de constructoras, en donde son dueños de empresas que asesoran a las municipalidades, en donde no importa que no ganen la diputación, ellos nunca pierden. Ellos siempre van a lograr tener algún tipo de influencia dentro del sistema, dentro del Estado. Entonces, eso hay que cambiarlo. Hay que cerrarle la puerta a este sistema que se alimenta una y otra vez y que hace que este patrimonialismo que hemos venido discutiendo por muchos años sea aún peor de lo que nosotros pudimos haber dicho hace 4 años, porque la realidad es de que ellos generaron un negocio paralelo dentro del Estado sin que tengan que ganar elecciones, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? O sea, no ganaron las elecciones y aún así siguen enriqueciéndose. Entonces, hay necesidad de un cambio de sistema. No solo llevar a buenas personas, pero también espero yo que en estos próximos 3 años, pero si están escuchando esto, que en el próximo año hagan las reformas necesarias para asegurarnos por lo menos 4 años más de democracia. Porque si las cosas no cambian, a mí sí me da mucha pena y mucho miedo de que no vamos a lograr asegurar que la democracia en Guatemala siga viva. Bueno, Marielos de ahí nos dio pie a la conclusión, pero yo ya, aprovechando que estamos cerrando el año, nos ponemos ya un poco más ahí, ¿no? Yo les quiero agradecer a ustedes por haber cerrado este año con Tangente. Muchas gracias porque siempre nos dan sus análisis y sus trabajos periodísticos, digamos, lo que están ahí. Así que gracias. Ahí les dejamos un regalito para que lo disfruten. Y si quieren, cerremos con una pequeña conclusión. Ya, digamos, el último programa del año donde van a estar ustedes. Ya Marielos dio la suya, pero Carlos, te dejo para que cierres. Mi conclusión es que este gobierno, creo que independientemente de si uno es ciudadano, periodista, politólogo, creo que es un consenso que sí tiene la oportunidad histórica de oro de hacer la diferencia. Y ya Marielos nos dijo cómo la puede hacer, con personas, cambiando el sistema, etc. Pero si no la hace, entonces el efecto que va a tener no solo va a ser que el gobierno va a ser odiado por el resto de la historia y las personas que lo integran también, sino lo que hablábamos al inicio, de que la ciudadanía ya no confíe en esa idea de democracia que este gobierno se supone que está vendiendo. Y si ya no confía en eso, ahí sí nos vamos a ir al abismo, porque va a provocar que se voten por formas de gobernar que tal vez sí resuelvan algunas cosas, pero de maneras muy, muy cuestionables, muy criticables, indeseables. Y es lo que les mencionaba yo hace un rato. Eso ya sucede en países vecinos, entonces no tendría por qué haber una razón por la cual no suceda acá. Entonces, eso para mí eleva al 1000 la responsabilidad de Arévalo, Herrera y el resto del equipo de Semilla. Entonces, verlo desde esa perspectiva, como no solo nos estamos jugando el país, sino también la región y una idea de hacer gobierno a nivel mundial, pues. Entonces, para mí eso es importante. Sí, la cuestión que nos planteas es si este gobierno es un paréntesis democrático y solo seguimos caminando hacia el populismo autoritario, digamos, o si es un gobierno de transición hacia fortalecimiento de la democracia y demás. Pero bueno, esa pregunta no la vamos a responder hoy, pero la dejamos ahí. Pero bueno, gracias ahí por la invitación y por el tiempo regalos. siempre. Sí, ¿no? Y nos vemos el otro año, ¿va? Feliz año. Un abrazo. Feliz Igualmente. año. Bueno, pues con ustedes volvemos con más Tangente toda la semana y volvemos todavía. Vamos a tener más programas de estos de cierre con las personas que nos acompañan normalmente para ir ahí cerrando un poco. Y ya el otro año los invitamos al primero del año, así que invitados de una vez. Ahí. Danos vacaciones. Un poquito, un par de semanas. Pero bueno, adiós. Volvemos.